¡Me aborrezco! ¡Te aborrezco! ¡Aborrezco a todos! Yo soy quien te aborrece. Aborrezco todo sobre ti. Disculpa, pero te aborrezco. Te aborrezco. Te aborrezco. Te aborrezco. Yo aborrezco todo sobre ti, en verdad. Yo aborrezco todo de ti. ¡Te aborrezco! ¿Lo ves? Todos me aborrecen. Todo el mundo debe odiarme. No es solo lo que imaginas. Es verdad, porque yo mismo me detesto. Como estás convencido, los demás también lo están. Pero entonces, ¿los demás no me odian? ¿Acaso eres un tonto? Está en tu imaginación. Te convenciste de que así es y estás desesperado. Bien, pero aún me odio. Quien se odia en verdad, Shinji, jamás puede amar ni depositar su confianza en los demás. Soy un egoísta, cobarde, débil y... Si al fin te conoces a ti mismo, puedes ser amable con otros. Me aborrezco, pero también podría amarme a mí mismo. Así podría permitirme vivir aquí, ¿verdad? Eso es. Yo no soy nada, solo yo. Yo soy yo. Deseo ser yo. Quiero quedarme aquí. Puedo quedarme aquí para siempre. Muchas gracias. Shinji Ikari, o mejor dicho, soy ese. O mejor dicho, Shinji pilota el EVA. Es un chico trastornado con el cual todas las personas sin afecto paterno se sentían identificadas. O al menos eso creía hasta que vi Evangelion. Ya que es un chico depresivo que optó por tomar la forma de un erizo. Es un chico que demostraría la decadencia emocional por miedo al rechazo en su máxima expresión. Porque el amor es un acto de coraje. Se trata de abrirse a los demás arriesgándonos al dolor y al rechazo, pero gracias a esto encontramos una profunda conexión y comprensión. Y esto es algo que Shinji jamás comprendió, al menos no hasta el final. ¿Qué tan bajo puede caer un ser humano? Es una pregunta que me hice cuando vi a Shinji hacer lo que hizo. Y sí, si viste Evangelion, ya sabes de lo que te estoy hablando. ¿Cómo es posible que Shinji se dio placer con su amiga? ¿Cómo es posible que Shinji se dio placer con su amiga estando hospitalizada? ¿Cómo es posible que Shinji se dio placer con su amiga estando hospitalizada e inconsciente? Recuerdo que cuando vi esta escena mi cara fue esta. Y luego dije, ¿qué carajos acabo de ver? Y más importante, ¿qué carajos acaba de pasar? Ya que la historia de Evangelion es confusa y en partes la ambigüedad puede llevarte a no entender nada. Pero estoy seguro de que debe haber un sentido por el cual Shinji hizo lo que hizo. O eso creo, ¿no? Por lo que para entender a Shinji tenemos que empezar por el principio. Los papás de Shinji, llamados Yui y Gendo, crean un proyecto llamado Evangelion, o más conocido como NERV. Dicho proyecto tenía como fin crear unidades biomecánicas para proteger a la humanidad de los ángeles. Los ángeles son criaturas que descienden de una entidad desconocida llamada Adán. Pero, pará, ¿qué son los ángeles? Y sobre todo, ¿qué es Adán? Adán cayó en la tierra hace millones de años junto a una lanza y un manual de reglas. Por lo tanto, estaba listo para crear a su semejanza un mundo lleno de ángeles. Pero por una casualidad de la vida, también cayó Lilith. Lilith es la responsable de crear a la humanidad. Y para que lo entiendan rápido, Lilith fue la que permaneció en la tierra, ya que al caer su lanza se rompió. Pero Adán sí contaba con su lanza, y las reglas dicen que si llegaba a caer otro ente creador de vida, la lanza se activará sellándolo para evitar el caos. El problema es que ese manual sería descifrado por una organización llamada Cele, y ya puedes imaginarte el resto. Adán permaneció durmiendo hasta que un día sería despertado por la misma organización dicha anteriormente. Y por culpa de esto, el segundo impacto es creado, creando un acontecimiento que acabó con millones y millones de personas en toda la humanidad. Por fortuna, la organización logró reducir a Adán a un estado más primitivo, y dicho ente fue entregado a los papás de Shinji para que puedan crear a los Evas. En otras palabras, los Evas no son robots, son una especie de humanoides creados a la semejanza de Adán, que utilizan esa armadura para sellar sus acciones y actuar como el piloto quiere que actúe. Es aquí en donde conoceríamos a un Shinji muy pero muy pequeño. Un Shinji que recibiría mucho pero mucho amor por parte de su mamá, mientras que por parte de su papá no recibiría nada de nada, ya que a este solo le interesa su trabajo y su esposa. Lamentablemente
Lamentablemente para nuestro prota, su mamá decide fusionarse con uno de los Evas, sacrificándose para en el futuro poder salvar a la humanidad, ya que Yui sabía que no podía hacer nada para detener a la organización de SEAL. El problema es que, como te dije recién, su papá es una mierda, por lo que en vez de intentar acercarse a su hijo y darle todo el amor que necesita, decide simplemente enviarlo lejos para que el niño no lo distraiga, por lo que Shinji crecería trastornado por culpa de esto. Shinji en su propia mente se echa la culpa de lo que sucedió fue por culpa de él. Llegó a la conclusión de que si su papá lo abandonó fue porque él hizo algo malo, creciendo así con miedo al abandono y al rechazo, creciendo así con el dilema del erizo. En resumidas cuentas, este dilema trata que cuanto más cerca sea la relación entre dos seres, más probable será que puedan hacerse daño uno al otro, pero cuanto más lejana sea su relación, más probable será que sienta la angustia del dolor y la soledad. En otras palabras, una fuerte depresión y una crisis existencial lo acompañarán día tras día. En el presente, Shinji sería llamado por su papá para que se dirija a Tokio 3, más específicamente a la base de NERV, ya que un ángel se encuentra atacando la ciudad, y quien pasaría por él a buscarlo sería Misato, una mujer que más adelante cumpliría muchos pero muchos roles para Shinji, y cuando digo muchos, realmente son muchos. Al llegar con su papá, este le pide que sea la nueva esperanza de la humanidad, le pide que pilote el Eva para poder pelear contra los ángeles, pero esas no eran las palabras que quería escuchar Shinji. ¿Me pides que tome esta cosa y vaya a pelear? Así es. Dime por qué me has hecho esto. ¿Por qué nunca me quisiste? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que buscarme ahora, padre? Porque ahora me puede ser útil. Y es gracioso, pero el nivel de manipulación que tiene Ikari es plausible. Apenas ve a su hijo en persona después de muchos años, sabe que puede manipularlo a su imagen y semejanza. Tal es el punto de esto que al escuchar que Shinji se niega, decide sacar a Rei para manipularlo aún más, ya que si él no acepta, su reemplazo será una niña recién sacada del hospital. Es ahí en donde Misato, sin querer o queriendo, le diría a Shinji lo que tiene que hacer para volverse una mejor persona. ¿Por qué, Shinji? Exactamente, ¿por qué viniste aquí? No puedes huir. Debes confrontar a tu padre y también a ti mismo. Pero esto es algo que realmente no comprendería por mucho que se esfuerce hasta el final de la serie. Y algo que realmente también es muy hipócrita porque todos en Evangelion tienen que aplicar esas palabras. De igual manera, al ver en el estado en el que se encontraba la pobre niña, decide convencerse a sí mismo de que no tiene que huir. No debo escapar. 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 Por otra parte, la insistencia de su papá para que pilote este Eva no nace de que crea que Shinji es una persona capaz, sino porque simplemente no tiene otra elección. El Eva que está pilotando Shinji es el Eva con el que se fusionó su mamá en el pasado, y los Evas son manejados psíquicamente con el piloto. Y como podés estar imaginando, no existe vínculo más fuerte que el vínculo mamá e hijo. Por lo que le guste o no, Shinji es el más apto y capaz para manipular este Eva, logrando así pilotar el Eva en un abrir y cerrar de ojos para intentar conseguir la aprobación de su papá y la de todos los que están ahí. Como es obvio, por mucha conexión que pueda tener con el Eva, se había subido por primera vez, por lo tanto se lo terminan papeando. Pero el Eva actúa por instinto propio, logrando derrotar al ángel, y al despertar se da cuenta de que se encuentra en el hospital, y para sorpresa de nadie, nada cambió. Nadie lo felicitó, nadie le dio su aprobación, y para colmo su papá sigue ignorándolo. Por lo tanto se siente igual de solo y vacío que siempre. Al recuperarse se va a vivir con Misato por orden de ella, y más adelante entenderemos que esto lo hace porque Misato está igual de rota que todos en Evangelion. Todos los personajes de Evangelion lo único que necesitan es un simple abrazo. Todos necesitan hacer una profunda reflexión de sus traumas para dejar de huir de ellos y afrontarlos de una vez por todas. El problema es que al llegar, Shinji no siente su casa como su verdadera casa, sino más bien como un lugar en el que estar y ya. Pero un pequeño rayo de esperanza aparecería cuando Misato, antes de irse a dormir, lo felicita por su trabajo. Hoy hiciste algo muy bueno y muy noble también. Enorgullécete. El problema es que dicho rayo de esperanza desaparece cuando uno de sus compañeros de la escuela lo golpea por ser un mal piloto, ya que debido a los desastres que causó, su hermana quedó gravemente herida, y Shinji, en lugar de enfrentar la situación, simplemente escapa. No tuve opción.
Me obligaron a pilotear el maldito robot. Shinji le dice que no quería pilotar el EVA, ya que fue obligado por los de NERV. En otras palabras, no es mi culpa, es la de ellos. No me odies a mí, ódialos a ellos. Es por estas situaciones como podemos ver que realmente Shinji decide escapar ante cualquier situación que se le presente. El miedo al abandono y el rechazo está completamente insertado en él. En su pelea contra el segundo ángel, Shinji logra derrotarlo con sus propias manos. El problema es que desobedece las órdenes de Misato, quien le había dicho que en lugar de pelear, se marchara. Por lo tanto, termina siendo retado por ella. Ignoraste mis órdenes. Lo lamento. Las operaciones son mi responsabilidad, ¿no es verdad? Sí, Y también sabes perfectamente que debes obedecer mis órdenes, ¿no es así? sí, Te lo advierto, no vuelvas a hacerlo. sí, Shinji, ¿me escuchas? ¿Realmente me estabas escuchando? sí. Por supuesto que no, no te librarás de mí solamente respondiendo sí a todo cuanto digo. Y por culpa de esto, Shinji vuelve a repetir el mismo patrón, ya que por el miedo y el rechazo de Misato simplemente decide irse de la ciudad, volviéndose una vez más un erizo. ¿No me regañarás por haber huido? Por supuesto que no. No tengo ningún vínculo contigo, ¿verdad? Shinji ataca a Misato pensando que ésta la atacaría y luego huye por el miedo al daño. Pero antes de irse de la ciudad, el chico que le pegó en la escuela se le acerca para disculparse. Le pide que lo golpee por no haber podido entender lo difícil que es pilotar un EVA. Él pensaba que Shinji se cree una especie de superhéroe. Él creía que se sentía como un Superman alabado por todos. Pero al entender la frustración y la depresión de Shinji a la hora de pilotar el EVA, pudo empatizar con él. Es por esto que le pide que lo golpee para quedar a mano y ser buenos amigos sin ningún tipo de rencor. Esta muestra de aprecio sincera rompe por completo a Shinji, ya que adelante de él hay dos chicos que lo valoran por quien es en verdad, y él se los está pagando desapareciendo. Es por esto que Shinji atacaría, pero esta vez se atacaría a sí mismo. Yo merecía que me golpearas, no al revés. Tranquilo. Porque soy cobarde, desvergonzado, muy débil y temeroso. Shinji se siente frustrado, pero se siente frustrado con sí mismo, ya que logra entender y reconocer todas sus carencias, y la más obvia es la de excusarse bajo las demás personas para luego simplemente desaparecer. Vaya la redundancia lo que está haciendo ahora mismo. En resumidas cuentas, Shinji se da cuenta de que el problema no son los demás, sino él mismo, y es que al entender esto decide que lo mejor es quedarse en la ciudad, ya que no puede ser mejor si sigue escapando, no puede ser mejor si sigue culpando a los demás. La aceptación y el rechazo son dos caras de la misma moneda. Uno tiene que aprender a entender y aceptar una para conseguir la otra, pudiendo decirle a Misato que ahora mismo ya se siente cómodo. Estoy en mi hogar. A partir de aquí, dos grandes puntos de inflexión empezarían a ocurrir dentro de la vida de Shinji. El punto número uno es que se interesaría quién es la otra niña que pilota el EVA, pero no se interesaría por ella solamente con un fin sexual, el cual hasta cierto punto sí, sino más bien porque Rei tiene la aprobación de Gendo, y esta aprobación se debe a que Rei es un clon de la mamá de Shinji, y como te dije al principio, a Gendo solo le importa su trabajo y su esposa. Y punto número 2, Shinji empezaría a cambiar poco a poco, ya que expresa libremente con Rei que es imposible poder confiar en Gendo. ¿No eres hijo del comandante Gendo Ikari? ¿No tienes confianza en el trabajo de tu padre? Por supuesto que no. ¿Cómo podría confiar en él? Y por decir estas palabras recibiría una cachetada que de manera metafórica y literal ayudaría a que Shinji abra los ojos con Rei, ya que al pilotar el EVA nuevamente es derrotado y hospitalizado, y al recuperarse Rei iría por él, y es aquí en donde Shinji le comenta que no quiere pilotar más el EVA. ¿En verdad tengo que pilotear de nuevo el EVA? Sí, tienes que. Pero no quiero hacerlo. Tú lo aceptas con tranquilidad porque aún no tienes las mismas experiencias que yo. No quiero vivirlas de nuevo. Pero Rei le comenta lo que todos a lo largo de Evangelion le repetirán a Shinji. Entonces quédate acostado. ¿A qué te refieres?
Yo pilotearé el EVA 1. Si no quieres pilotar, simplemente no lo hagas. Yo te voy a reemplazar o ya llegará otra persona que lo haga. Shinji, al escuchar estas palabras, queda pensativo nuevamente, ya que alguien adelante de él, aún conociendo los riesgos, decide afrontar las situaciones en lugar de escapar. Alguien de manera simbólica o literal está preocupándose por Shinji, porque ella está tomando la decisión libremente de pilotar el EVA. Es por esto que a partir de aquí Shinji dejaría de huir para empezar a afrontar las situaciones. A partir de aquí se vería espejado con esa niña, y es más, es por esto mismo que la reta al salvarla de un ángel. No vuelvas a decir, jamás vuelvas a decir en mi presencia que no tienes nada más en la vida. Jamás vuelvas a decir adiós cuando vayas a una misión, es triste. Porque por fin Shinji comprende mejor a las demás personas, al entender que él puede llegar a ser igual que Rei, pudiendo entender que bajo ningún contexto él es la única persona que sufre y le pasan cosas malas, dejando hacia atrás al miedo, al rechazo y al dilema del erizo. Y al dejar atrás todo esto, podría empezar a disfrutar los días junto a sus amigos, junto a Misato y todas las personas y cosas que lo rodean. Y como si no fuera poco, ya no tendría miedo de decir lo que piensa por el miedo al que dirán, ya que libremente reta a Misato por sus malas costumbres de vida. Ahora que lo recuerdo, ¿quién debía preparar el desayuno esta mañana? Ahora sé por qué una mujer de tu edad todavía está sola. Serás una solterona toda tu vida. Y esto último es muy importante, ya que llegaría una nueva niña para pilotar un EVA junto a Rei y Shinji. Llegaría Asuka, una chica muy agrandada con un carácter fuerte y directo, ya que todo el tiempo lo insulta y lo menosprecia. Y esto es importante porque si Shinji habría conocido a Asuka al principio de la serie, simplemente se habría rendido ante ella. Pero el Shinji del presente le planta cara, le hace frente sin miedo a que ella lo rechace o lo odie por plantarle cara. Y esto es un gran crecimiento personal para él. Los tres juntos continuarían derrotando ángel tras ángel tras ángel, hasta que un día derrotarían a un ángel el cual era casi imposible de derrotar. Y gracias a esta hazaña, Shinji escucharía las palabras que tanto quiso escuchar. ¿Está presente el piloto del EVA 1? Aquí estoy, señor. Lo sé todo. Buen trabajo, Shinji. Aunque realmente estas palabras son más la de un padre manipulador que las de un padre que realmente ama a su hijo, ya que el amor de un padre o una madre tienen que venir desde un amor incondicional. Y como te dije al principio, Gendo sabe manipular a Shinji a la perfección. Cuando escuché a mi padre por primera vez, me agradó ser reconocido y comprendí por qué piloteo mi EVA para recibir la aprobación de mi padre. Seguido de esto, todo avanza relativamente bien. También que Shinji y Asuka se besan, aunque realmente no es un beso que haya disfrutado Shinji, y mucho menos fue un beso romántico. Fue un beso planteado por Asuka y su egoísmo, el egoísmo de intentar ser alguien adulta. Pero este tema es más para un análisis de Asuka y no para uno de Shinji. La vida de Shinji podría decirse que realmente está saliendo a flote, hasta que un día pelearía con un ángel que lo haría tocar el abismo. Shinji se sumerge en sus propios pensamientos y hace una reflexión de lo que vivió hasta ahora. Los individuos se componen de dos yos, el yo observado por los demás y el que se observa a sí mismo. Tú temes al Shinji Ikari en la mente de los otros. Solamente temo el ser odiado. Lo que tú temes es ser lastimado. Papá me felicitó. ¿Vivirás rumiando los recuerdos agradables? Aunque sepas que te engañas. Todos se engañan, así sobreviven. Si sigues pensando que no puedes cambiar, vas a morir. Por ejemplo, ¿no sabes nadar? Los humanos no se hicieron para flotar. Te engañas. No importa cómo lo llames. Has permanecido ciego y sordo a lo que no quieres saber. ¡Vete! ¡No puedo escuchar eso! ¿Lo ves? Escapas de nuevo. No puedes vivir uniendo lo bueno como en un rosario. En esta reflexión se da cuenta de lo que tanto quería no era realmente lo que tanto quería, solo que simplemente se estaba convenciendo de eso, pudiendo ver así a su papá de una manera mucho más real, pudiendo ver hacia un Gendo con sus defectos y sus carencias. Y esto es importante porque más adelante un nuevo niño pilota un EVA, pero lamentablemente este EVA sería poseído por un ángel, por lo que Shinji
Shinji se rehúsa a pelear contra un humano, se rehúsa a asesinar a alguien que no sea un ángel. Esos son sus ideales. Pero estos ideales Gendo se los pasa por los huevos, ya que al escuchar que Shinji lo confronta, controla el EVA de Shinji con una especie de inteligencia artificial para que pelee sin el piloto, obligando a Shinji a que casi cometa homicidio con sus propias manos. Y acá quiero recalcar dos cosas importantes. Punto número 1, la persona a la que casi asesina es a Toshi, una de las pocas personas que realmente Shinji aprecia mucho. Y punto número 2, Shinji casi asesina a Toshi con sus propias manos, y las palmas de las manos de Shinji simbolizan toda la historia de Shinji a lo largo de su vida. Pero ese va a ser un tema que voy a explicar más adelante, ya que realmente tiene un simbolismo muy importante en Shinji. Debido a esta situación, Shinji odia profundamente a su papá, pudiendo confrontarlo por primera vez, amenazando con destruir todas las instalaciones de NERV. Y al escuchar estas palabras, su papá lo desmaya y luego lo reta. Y al hablar con él, Shinji lo único que hace es afirmar su crecimiento, diciendo que ahora se irá, pero no porque está huyendo, sino porque es lo que él quiere. Aunque realmente esto es una excusa, porque vuelve al dilema del erizo. ¿Huyes de la verdad por ser desagradable? ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en hacerlo si odio la realidad? Ya que todos sabían que Toshi era el nuevo piloto del EVA, pero todos se lo ocultaron a él. Por lo tanto, vuelve al dilema que confiar solo le atrae sufrimiento, ya que su papá lo manipuló, Misato la traicionó y Asuka le mintió. Todo su progreso se ve esfumado, ya que vuelve al mismo dilema del principio de la serie. Es por eso que vuelve a excluirse en sí mismo, intentando escapar de la ciudad. Pero la realidad es que mientras más solo se quiera sentir huyendo de los demás, más sufrimiento conseguirá. Y es por esto que Misato vuelve a recalcárselo. Será más difícil para ti si ocultas tu enfado así. De hecho, tal es el punto de esto que Shinji, al salir del hospital luego del incidente con Toshi, ni siquiera fue capaz de preguntarle cómo se sentía su amigo. Simplemente redució a Toshi a nada y se concentró solo en él, en su sufrimiento y en su odio y rechazo de los demás, cuando el tema en cuestión era cómo estaba Toshi. El problema es que Shinji solo puede ver que el tema en cuestión es el mismo, ya que antes de preguntarse o preocuparse por cómo se sienten los demás, prefiere lastimar, odiar, huir o disculparse para evadir la situación en cuestión. Pero lamentablemente para él no podría huir de la ciudad, ya que un nuevo ángel ataca Tokio, por lo que decide ponerse en posición fetal hasta que todo termine. El problema es que el grupo de EVA se encontraba debilitado, ya que al no tener a Shinji son un EVA menos con el cual poder hacer alguna estrategia, por lo que Asuka y Rei son brutalmente masacradas. Y mientras presencia esto, se encontraría con Kashi. Oye amigo, lo único que yo puedo hacer es quedarme aquí a ver, pero tú sí tienes una misión enorme que cumplir, una misión que solamente tú puedes lograr. Nadie te obliga. Piensa y toma una decisión por ti mismo. Tienes que pensar en vivir sin arrepentirte. Piensa en lo que tienes que hacer. Este le comenta que no tiene nada mejor que hacer que regar sus sandías, porque literalmente lo único que puede hacer es rezar que ganen la batalla o esperar la muerte. Pero por otra parte, él tiene una misión que solo él puede cumplir, una misión que nadie más que Shinji y Kari puede hacer, pudiendo darse cuenta que realmente no es reemplazable y nunca lo fue. ¿Por qué estás aquí? Porque yo soy Shinji Ikari, papá. Simplemente ese pensamiento nacía de su propia inseguridad. Gracias a esta conversación se libra de sus propias excusas y cuestionamientos para darse cuenta de que es su elección pilotar el EVA, porque nadie lo obliga. Y es por esto que cuando lo vemos pilotar el EVA, Shinji se encuentra completamente sacado, porque en el fondo su cuerpo le pide que huya, pero él se queda a pelear. En otras palabras, el salvajismo de la pelea no se debe a que está peleando contra el ángel, sino más bien contra él mismo. El ángel simplemente es una excusa para poder luchar. Y aquí es donde realmente todo se va a la mierda, porque no hay nada más difícil en la vida que pelear contra uno mismo. Y por muy bonito que sea el mensaje en cuestión, Shinji todavía no está preparado para hacerlo, ya que cuando Kashi murió y Misato se encontraba completamente devastada, Shinji escapó de la situación. Cuando Asuka se sentía inútil porque habían derrumbado su débil y frágil ego,
embargo, Shinji escapó de la situación. Cuando Rei muere y se entera de que siempre fue un clon, Shinji escapó de la situación. Cuando Misato intenta consolarlo de la única manera que conoce, Shinji escapó de la situación. Aunque ahí sí está bien escapar. Misato, estás enferma. Pero bueno, este es tema para un análisis de Misato. Porque como pudiste darte cuenta, hasta ahora la gran mayoría de los personajes de Evangelion todo lo que necesitan es un abrazo. Necesitan de alguien que les diga de manera sincera que pueden abrirse sin miedo mientras le brindan el calor reconfortante de un abrazo. Shinji es un claro ejemplo. Shinji es incapaz de ayudar a los demás porque es incapaz de ayudarse a sí mismo, ya que ayudar a los demás requiere arriesgarnos a que nos lastimen, requiere abrirnos y ser completamente sinceros y vulnerables. Esa es la única manera realmente de conseguir un vínculo sincero y real con la otra persona. Todos tenemos nuestras cicatrices y todos tenemos miedo de que esas cicatrices se vuelvan a abrir, pero huir para que esa cicatriz se quede tal y como está nunca será la solución, salvo que no haya nada ni nadie a lo que lastimar. Y es aquí en donde entra Kaworu. Kaworu se presenta como el quinto niño elegido para pilotar los Evas, pero la realidad es que es un clon humano animado por el alma de Adán. En otras palabras, es un ángel que entiende las emociones humanas y tiene poderes divinos. Gracias a esto puede decirle las palabras que tanto necesitaba escuchar Shinji. Tienes miedo de comunicarte con la gente, ¿verdad? ¿Temes sentir a otras personas? Manteniéndolos lejos evitas que alguien te lastime, pero entonces tienes que vivir con la soledad. El hombre no puede eliminar la tristeza. Tu corazón es demasiado frágil, frágil como el cristal. ¿Mi corazón? Sí, es digno de ser amado. ¿Amado yo? Te amo, Shinji. Y al escuchar estas palabras, Shinji por primera vez se siente merecedor del amor que le están ofreciendo. Tal es el punto de esto que decide pasar la noche con Kaworu cuando él es un completo extraño. Este es el punto de decadencia mental en el que está metido Shinji. Y para colmo, este amor no duraría mucho tiempo, porque Kaworu traiciona a Shinji y se prepara para hacer el tercer impacto. Al entender esto, Shinji se siente traicionado una vez más. ¡Me traicionaste! ¡Traicionaste mis sentimientos como mi padre! ¡Como todos! Aunque por suerte Kaworu sí fue sincero con Shinji, y es por esto que le pide que lo asesine, ya que si no lo hace, toda la humanidad se extinguirá. Tal vez es posible que la muerte sea la única y absoluta libertad. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? No comprendo ni una palabra de lo que dices. No sé de qué estás hablando. De mi última voluntad. Destrúyeme, amigo, por favor. Si no lo haces, morirás. Gracias, Shinji. Me alegra haberte conocido. Shinji lo hace, pero se sumerge en una profunda depresión por haber asesinado a la única persona que le dijo que lo amaba. Y aún más incómodo, tanto para él como para el espectador, fue este plano de un minuto completamente estático pensando en qué hacer. Con su último suspiro decide hablar con Misato sobre su crisis existencial. Era él quien debió haber sobrevivido. Él era mucho mejor que yo. Kaoru debió sobrevivir. No. Solo merece sobrevivir quien en verdad lo desea. Él deseaba morir. Ignoró su voluntad de vivir y eligió morir por una falsa esperanza. Shinji, no es un error que vivas. Y si bien Misato sí dio un mensaje racional, este mensaje no significa nada para Shinji, ya que simplemente no son las palabras que quería oír él, y mucho menos las acciones que esperaba de ella. Misato a lo largo de la historia representa a su mamá, a su jefa, a su amiga, a su hermana, a su tía, a su amante y cualquier otro rol que te puedas imaginar. Y sí, realmente cumplió muchos roles para Shinji, pero lo gracioso es que realmente no cumplió ni uno solo bien. Porque ¿a quién va a ayudar Misato si Misato está igual de rota que Shinji? Es por esto que Shinji se deja caer a lo más profundo del abismo. Kaworu termina siendo la gota que rebalsa el vaso. Y a partir de aquí tenemos dos finales distintos. El primer final es el de la serie y el segundo final es el de la película The End of Evangelion. Aunque realmente para mí el final de la serie ocurre cuando Shinji empieza con la instrumentalización. Lo que realmente está pensando versus lo que realmente está pasando. La pelea interna de Shinji en medio de la instrumentalización y la pelea externa de Shinji en medio de la instrumentalización. Sabido esto, vamos a continuar la historia hasta ese momento. Luego de lo ocurrido con Kaworu y la charla con Misato, Shinji recurre a Asuka para intentar llenar el vacío de su interior. Termina recurriendo a la última persona que le queda. Y es gracioso
curioso porque realmente en un escenario normal, Asuka sería la última persona a la que Shinji recurriría. El problema que al estar hospitalizada e inconsciente termina exponiendo su cuerpo. Y esto para Shinji solo significa una cosa: está solo, realmente solo. Y lo que hace, lo hace por elección, no por obligación. Simplemente recurre a la sensación de satisfacción momentánea para calmar su sufrimiento. Pero la realidad es que esto solo termina por empeorarlo aún más. Me doy tanto asco. Ya que los hombres sabemos que la masturbación muchas veces puede llegar a ser como tirar una piedra en el agua. Cuando la piedra rebota nos sentimos bien, pero cuando deja de rebotar y simplemente se hunde, un vacío aún más grande que antes de tirar la piedra nos consume. Y en parte de eso se trata la vida. Nada en la vida es gratis. Es satisfactorio ver una piedra rebotar en el lago, pero cuando simplemente deje de hacerlo se hundirá, y se hundirá hasta lo más profundo del lago. Es por esto que luego de esta escena, Shinji de manera metafórica y literal toca fondo aún estando en el fondo, ya que terminó cayendo en lo más bajo de lo más bajo, y al replantearse lo que acaba de hacer, una profunda culpa lo carcome por dentro, entrando así en un estado de depresión absoluta. Y todo esto ocurre mientras Seal manda que asesinen a todas las personas de NERV, ya que Gendo quería hacer su propia instrumentalización para lograr revivir a Yui. Por fortuna, en medio de la masacre, Misato llega con Shinji en el último momento para salvarlo. El problema es que Shinji es un cadáver viviente, ya que simplemente no tiene ningún motivo por el cual seguir viviendo. Shinji los odia a todos, pero más aún se da cuenta de que al que más odia es a él. De igual manera, Misato logra que Shinji llegue con el Eva Salo para que pueda pilotarlo y no ser asesinado por la gente de Seal. El problema es que Misato fue herida de gravedad y no le queda mucho tiempo de vida, por lo que decide hacer lo que mejor sabe hacer. Escúchame, Shinji. A partir de este momento estarás solo. No podrás recibir ningún tipo de ayuda. Le hice cosas terribles a Asuka. Incluso maté a Kaoru. Solo soy bueno lastimando a las personas. Por eso no debía hacer nada. Si en verdad quieres evitar ser lastimado, entonces no hagas nada y muérete. Llorar no nos va a servir de nada. Te desprecias. Por eso lastimas a los demás. Cuando lastimas a alguien, pones ese dolor dentro de ti. Ese dolor es superior a cuando ellos te lastiman. Pero no importa lo que pase. Todo depende de ti. Esto tiene un propósito. Pero eso solo puede surgir de ti mismo. No te distancies. Piensa en lo que puedes hacer. Arregla lo que tengas que arreglar. Pero haz algo ahora, Shinji. Eres una extraña para mí. ¿Cómo te atreves a creer que me conoces? ¿Y qué si soy una extraña? No eres el centro de todo. Te darás cuenta de eso y después te vas a arrepentir. ¿Por qué estás aquí? Shinji, ¿cuál es tu destino en este mundo? Tienes que descubrir tus respuestas. Sin importar que te enfrentes al dolor. Hazlo ya. Te estaré esperando. Ese fue un beso de adultos. Cuando regreses, haremos el resto. Y como si no fuera poco, Shinji escucha como Asuka está pilotando el Eva y está siendo brutalmente masacrada y asesinada. Por lo que ahora sí, Shinji junto a su mamá obtiene el poder de un dios, ya que Gendo fue traicionado por Rei y Adán y Lilith lograron fusionarse. Rei con el poder de un dios decide obsequiárselo a Shinji para ayudarlo, fusionándose así también con la lanza de Longinus y el Eva, dando creación al árbol de la vida. En otras palabras, Shinji tiene el poder de fusionar todas las almas de las personas en una sola, haciendo que la humanidad desaparezca. O también tiene el poder de cancelar el tercer impacto y que los seres humanos continúen con el ciclo de la vida. Es ahí en donde una profunda reflexión ocurre en la mente de Shinji, y es mediante poder hacer realmente una reflexión con autocrítica y sin escapar de los problemas, es que Shinji puede abrir los ojos, es que Shinji finalmente puede despertar y darse cuenta de que no tiene enemigos, porque el único enemigo que tiene es él mismo. Hay que aprender a ver las cosas según la verdad de otros. Por ejemplo, el sol te hace sentir bien. Y la lluvia te entristece. Si eso te dijeron, no creerás. Pero puedes divertirte en la lluvia. La verdad puede cambiar. Depende de la evolución de nuestra concepción del mundo. Es muy frágil. La verdad personal es tan frágil que muchos la ignoran para buscar verdades más profundas. No estás acostumbrado a recibir aprobación. Por eso no sabes dominar el miedo a relacionarte y prefieres mantenerte aislado, Shinji. Pero entonces,
¿Los demás no me odian? ¿Acaso eres un tonto? Está en tu imaginación. Te convenciste de que así es y estás desesperado. Bien, pero aún me odio. Quien se odia en verdad, Shinji, jamás puede amar, ni depositar su confianza en los demás. Soy un egoísta, cobarde, débil y... Si al fin te conoces a ti mismo, puedes ser amable con otros. Me aborrezco. Pero también podría amarme a mí mismo. Así podría permitirme vivir aquí, ¿verdad? Eso es. Yo no soy nada, solo yo. Yo soy yo. Deseo ser yo. Quiero quedarme aquí. Puedo quedarme aquí para siempre. ¡Felicidades, Shinji! ¡Felicidades! Felicidades. ¡Felicidades! Felicidades, Shinji. ¡Felicidades! Felicidades, Shinji. Felicidades. 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 ¡Felicidades! Felicidades. ¡Felicidades! Muchas gracias. Comprendiendo finalmente el problema de raíz para mejorar dicho problema y ser alguien mejor, sin esta vez echarle la culpa a los demás de sus propias carencias. Porque como dije antes, para amar primero tenemos que amarnos. Y para que nos amen, también tenemos primero que amarnos. Finalmente, Shinji se comprende a sí mismo. Finalmente, Shinji enfrenta sus problemas. Finalmente, Shinji está preparado para intentar ser una mejor persona. Y gracias a darse cuenta de esto es que puede cambiar. Es que puede cambiar la forma que tiene de percibir el mundo que lo rodea. Y esto no significa que tenga que verlo todo de una manera positiva, pero sin duda tampoco tiene que verlo de una manera negativa y fatalista. Ahora puede empezar a ver el mundo de una manera real. Ahora puede valerse de sí mismo y decir: gracias papá, gracias a ti y todos los problemas que tuvimos, ya no necesito que me apruebes, porque ya me puedo probar yo mismo. Adiós mamá, ya no necesito que me cuides tomando decisiones por mí, porque ya puedo tomar mis propias decisiones. Y para todos los demás, felicidades. Felicidades por haberme dejado entrar en sus vidas, ya sea de una buena o mala manera, ya que todos, por grandes o pequeños que hayan sido sus aportes, me ayudaron a forjar quién es Shinji Ikari. Me ayudaron a forjar quién soy. Así es como Shinji, aceptándose tal y como es, finalmente vence al último enemigo de esta historia. Así es como Shinji finalmente logra vencerse a sí mismo, matando metafóricamente a su papá para poder dejar ese trauma en el pasado. Por fin Shinji es libre, por fin puede dejar de huir. Decide cancelar la instrumentalización para aceptar tener una vida con otros. Y realmente ese es el acto más genuino y valiente que una persona puede hacer, ya que se encontraba en la recta final del camino, a unos simples pasos de poder abandonar toda la humanidad que tanto despreciaba. Pero aún estando tan cerca, logra recapacitar y elegir la vida ante todo lo demás. Logra elegir el sufrimiento sabiendo que es parte de la vida, pero también entendiendo que no solo existe sufrimiento en la vida, ya que todo dependerá de uno mismo. O más o menos, porque al final solo vemos a Shinji junto a Asuka, y este intenta ahorcarla. Shinji hace esto para confirmar que el rechazo sigue existiendo, pero Asuka rompe con su teoría ya que decide darle una caricia al chico, rompiendo con el sistema de que todo en la vida es violencia y rechazo, para acto seguido largarse a llorar, aceptando que él era el culpable de que los demás no lo aceptaran, ya que él mismo no podía aceptarse. También podría interpretarse de que Shinji la ahorca para comprobar de que todo era real, para comprobar que no estaba solo, como en el caso del autoplacer. Pero esta es mi manera de ver Evangelion, porque para ser sinceros, Evangelion tiene muchas maneras de interpretarse. Evangelion es una historia con muchísimas grietas y llena de ambigüedad, y la realidad es que no existen buenas o malas maneras de ver Evangelion. Realmente cada uno le da la interpretación que crea correcta para la etapa en la que está en su vida. Y logrando entender esta manera de ver Evangelion es por lo que Evangelion es tan especial, pudiendo concluir que Shinji siempre fue el responsable
responsable de cada situación que le pasa, pero lo negaba echándole la culpa a los demás. Las palmas de las manos son el simbolismo de esto en su máxima expresión. Pilotar el EVA lo hace con las palmas de las manos. Asesinar a Kaworu lo hace con las palmas de las manos. Darse placer con Asuka hospitalizada e inconsciente lo hace con las palmas de las manos. Ahorcarla al final de la película lo hace con las palmas de las manos. Porque él es el protagonista de sus propias acciones. Él es el que toma la decisión de qué hacer y qué no hacer. Como le dijo Kashi y todos los demás personajes a lo largo de la historia, nadie te obliga a hacer nada. Eres tú el que toma la decisión. Es por esto que sin darnos cuenta podemos convertirnos en nuestro único y máximo enemigo. Y dependerá solamente de nosotros de querer salir de ahí. Dependerá solamente de nosotros de querer dejar de caer para empezar a caminar. Y recuerden que la comparación es el ladrón de la felicidad.